Hola jóvenes, buenos días. Buenos días, profe. Buen día, Daniel. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo van? Último día de la primera semana. ¿Quién querrá ahora ayudarme? ¿Qué dice niña Alison? ¿Quiere usted ayudarme ahora a ser mi ayudante en la clase? Bueno, profe. Qué lindo, muchas gracias. ¿Podemos empezar? ¿O todavía no? ¿Qué opina Alison? Mejor 11 en punto. Ya, empezamos y así terminamos temprano. Sí, profe. Ya, verán mis jóvenes, lo que habíamos hecho en la clase anterior era empezar con la parte introductoria de la estadística descriptiva y lo que habíamos hecho era dar algunas definiciones de términos que nosotros vamos a utilizar, qué es lo que entendemos por variable, qué es dato, qué es un parámetro, qué es población, qué es muestra, etcétera, etcétera. Después de eso se había indicado, ¿no?, que la estadística se refiere al análisis, al estudio de los datos que se tienen en una muestra para que con base a ello uno pueda hacer ciertas deducciones, ciertas interpretaciones, ciertas inferencias en la población. Entonces, en general, nosotros vamos a trabajar solamente con los datos de una muestra. Por otro lado, se había indicado que cuando uno va a encontrar la muestra, hay diferentes técnicas para determinarla. Esas técnicas, cuál debe escogerse, depende del tipo de variable, de los objetivos de estudio. Nosotros igualmente aquí vamos a suponer que la muestra, el muestreo ya ha sido realizado, la muestra ya ha sido determinada y también ya han sido determinados los datos de la variable en la muestra. Entonces, con estos datos nosotros vamos a empezar primero por describirlos. Describirlos significa simplemente ver cómo nos dan interpretaciones de lo que ocurre en la muestra. Para poder realizar esta descripción, es necesario primero realizar una presentación de los datos. Y la presentación de los datos lo damos a través de una tablita llamada la tabla de frecuencias. En esa tabla de frecuencias, decíamos, van varias columnas. Una columna para los datos que son diferentes entre sí, otra columna para las frecuencias de los datos, que son simplemente el número de veces que aparece el dato en la muestra. Calculamos la frecuencia acumulada, que es el número de datos que son menores o iguales al analizar. Las frecuencias relativas, que se obtienen simplemente al dividir el valor de las frecuencias para el tamaño de la muestra. Estas frecuencias relativas, tanto la frecuencia relativa como la frecuencia acumulada relativa, son valores siempre entre 0 y 1 y por lo tanto puede darse una interpretación porcentual. Cuando nosotros presentamos absolutamente a todos los datos en la tablita, decíamos que esta es la forma de presentar a datos individuales. Y normalmente se la utiliza cuando o la muestra es pequeña o los datos provienen de una variable discreta. Tiene 133 kilómetros. Estas dos etapas se realizan a nivel del mar. La máxima altitud es 600 metros sobre el nivel del mar. Tenemos una interferencia o un infiltrado. Comanda la UCI en un terreno principalmente llano. La etapa 3, la caravana. ¿Quién era que estaba infiltrándose? Bueno, disculpas por esa interferencia. Entonces, sí, la verdad que cuando los datos ya es en un número relativamente grande, la muestra ya no es pequeña, sino grande, o los datos provienen de una variable continua,
Entonces ahí conviene presentar a los datos agrupados. Entonces ese va a ser el motivo de la presentación de la clase de hoy. Los datos agrupados. Esta forma de usar o de trabajar con datos agrupados, repito, es cuando el tamaño de la muestra es grande o los datos corresponden a los valores de una variable continua. Entonces, en este caso, cuando vamos a trabajar con datos agrupados, lo que vamos a hacer es simplemente, valga la redundancia, es que a los datos se los agrupa en intervalos. A estos intervalos se les denomina intervalos de clase. Esa es la idea, agruparles por intervalos. O sea, más o menos la idea intuitiva. En la recta real, nosotros tenemos los datos que se han obtenido en la muestra. Entonces, a estos datos, como son muchos, el hacer la tabla de frecuencia saldría una tabla muy larga. Entonces, lo que vamos a hacer es agruparlos en intervalos. Entonces, los vamos a ir agrupando en intervalitos. Esa es la idea. ¿Está clara la idea, niña Alison? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, verá, en general, bueno, hay muchas técnicas para determinar estos intervalos. Para determinar o para construir estos intervalos. Algunas de estas técnicas se basan en el tamaño de la muestra. Otras se basan, en cambio, en el rango de la muestra. El rango de la muestra ya lo vamos a definir, pero bueno, aquí es simplemente en base al mínimo y al máximo de los datos. Entonces, hay varias formas de calcular estos intervalos. La mayoría de estas técnicas, de estas formas de construir los intervalos, construye la mayoría de estas técnicas intervalos de igual longitud. A continuación, nosotros vamos a presentar un método a continuación se muestra un método basado en el rango. Entonces, para presentar este método, vamos a hacer algunas suposiciones. Suposiciones que son bastante fáciles de
cumplir. Primera suposición. Vamos a suponer que todos los datos son enteros. En el caso que los datos no sean enteros, que tengan parte decimal, se los puede transformar en enteros al usar múltiplos de 10. Por ejemplo, si tiene una cifra decimal, a todos los datos les multiplicamos por 10 y se transforman en enteros. Si tienen dos cifras decimales, le multiplicamos por 100 e igualmente se transforman en enteros. Entonces eso pongámosle aquí entre paréntesis. Si los datos tienen parte decimal, se los puede transformar en enteros al usar potencias de 10. Esa es la primera suposición. Segunda suposición. Vamos a trabajar con intervalos, los intervalos de clase, que sean, como habíase dicho anteriormente, la mayoría de métodos, intervalos que tengan igual longitud. Que esta longitud sea entera y además que su punto medio también sea un valor entero. ¿Por qué razón aquí requerimos que el punto medio sea entero? Es porque este punto medio va a ser el que representa a todos los datos que estén en el intervalo. Obviamente, si los datos son enteros, es de esperar que su representante también sea entero. Entonces, por esa razón es que requerimos que el punto medio sea entero. Entonces, este punto medio, este punto, será el que representa a todos los datos que estén en el intervalo. Entonces, esa es la razón que se requiere para que sea un valor entero. Tercera suposición, tercera cuestión que nosotros debemos ver que se cumpla, es que ningún dato debe coincidir con un extremo de intervalo. ¿Por qué razón es que ponemos esta restricción de que ningún dato debe coincidir con un extremo de intervalo? Es porque supóngase que nosotros tenemos dos intervalos y justo donde se unen los dos intervalos, el uno termina, el otro empieza. Ahí está un dato. Al momento que estamos agrupándole, ese dato debemos decir o pertenece al intervalo de la derecha o pertenece al intervalo de la izquierda. ¿A cuál de los dos le asignamos? ¿Usted a cuál le asignaría, Alison? Alison ya me ha abandonado. ¿Sí está clara la idea? Tengo un punto que está justo en un extremo.
El extremo es el inicio y la finalización de dos intervalos. Entonces, ¿a cuál le asignaría? ¿Al intervalo de la izquierda o al intervalo de la derecha? ¿Qué opina, Entendería Alison? que los dos. No, Puede pues, ser pero es que cualquiera. si le ponemos a los dos, La le derecha. estaríamos repitiendo y ya estaríamos cambiando la información. Puede ser a cualquiera. Le dejamos abierto en el uno y cerrado en el otro. Una alternativa podría ser eso, por ejemplo, trabajar con intervalos semiabiertos o semicerrados. Al que tenga menos datos. En principio, yo no sé cuál tiene menos datos. Entonces, ¿verdad? En general, no tenemos un criterio que nos diga a cuál debe asignarse. Entonces, para evitar esta dificultad, mejor decimos, si no está ningún dato en los extremos, nunca vamos a tener este problema. Todos los datos siempre van a estar en el interior del intervalo. ¿Sí estamos claros? Entonces, porque si estaría justo en el extremo, tengo yo la dificultad que ya intervendría una cuestión subjetiva. O le pongo en el uno o le pongo en el otro. En cambio, si no hay ese caso, pierde la subjetividad. Siempre en lo que nosotros vayamos a hacer, debemos tratar de que no hayan cuestiones subjetivas. Ya, entonces esas suposiciones son lo que vamos a hacer que se cumplan. Entonces, ¿cómo es el método? El método es bastante intuitivo, bastante fácil. Verá, vamos a llamarle con M minúscula el mínimo de los datos. M mayúscula, en cambio, le vamos a llamar el máximo de los datos. Y solamente con estos dos vamos a trabajar. Entonces, la idea es la siguiente. En la recta real, yo tengo el valor de M, el más chiquito, y el valor de M grande, el más grande de todos. Yo voy a construir intervalos que sean de igual longitud, de valor entero, que el punto medio sea entero, y que la última parte es bien importante. Ningún dato debe coincidir con un extremo de intervalo. Como ningún dato debe coincidir con un extremo de intervalo, el primer intervalo, ¿en dónde debería empezar? A ver, no entendí. En M-1. M-1. Ya, si yo le hago que empiece aquí, digamos que este es M-1. El M es entero. M-1 es entero. Como la longitud es entera, el siguiente extremo va o no también a ser entero. Sí. Sí. Y podría o no haber aquí un dato, porque los datos son enteros. Sí podría. Sí podría. Entonces no estaría necesariamente cumpliendo con la tercera restricción. Obviamente en M no puede empezar. A la derecha de M tampoco, porque el M chiquita quedaría afuera. Necesariamente tiene que empezar a la izquierda. Entonces, si empieza en M-1, corremos el riesgo de que hayan datos en los extremos. Entonces, eso hay que corregir. ¿Cómo le corregiría? M-0.5. ¡Qué maravilla! Al momento que le ponemos en M-0,5, el extremo izquierdo ya no es entero. Como la longitud es entera, el siguiente extremo tampoco va a ser entero. Es decir, ningún extremo va a ser entero. Y como ya ningún extremo va a ser entero, cumplida la tercera restricción. Ya no va a haber datos que estén en los extremos. Siguiendo el mismo razonamiento, el último intervalo
Obviamente no puede terminar en M, deberá terminar a la derecha de M. ¿Cuál deberá ser este valor? M más 0.5. Siguiendo exactamente el mismo criterio, muy amable. M más 0,5. Entonces, tomando de esta forma que el primer intervalo empiece en M menos 0,5 y el último intervalo termine en M más 0,5, entonces tendríamos que la longitud a cubrir con los intervalos debe ser desde donde empieza hasta donde termina. Esta longitud le vamos a llamar L, que va a ser el M grande menos el M chiquito más 1. El 1, el 0,5 de la izquierda y el 0,5 de la derecha. ¿Hasta ahí está clara, por favor, la idea? Sí, Sí, profe. Chévere. Ya entonces, Disculpe, profe. dígame. ¿Podría repetir una vez más por qué es M menos 0.5 y M más 0.5, por favor? No me quedó muy Ya. claro. Verá, yo podría aquí, el extremo del primer intervalo debe estar a la izquierda de M. Entonces tiene que ser M menos algo. Si yo le resto un valor entero, le resto 1, le resto 2, cualquier valor entero, sigue siendo entero. Entonces, de este extremo izquierdo sería un valor entero. Como la longitud es entera, para llegar al otro extremo, llego no también a un valor entero. Sí, Y corro el riesgo de que haya algún dato en estos extremos. Todos los intervalos tendrían extremos enteros. Entonces, corro el riesgo de que haya algún dato en esos extremos. Y eso es lo que yo quiero evitar. Entonces, para evitar que ningún dato coincida con un extremo, el extremo no tiene que ser entero. Entonces, aquí me habían sugerido que yo le reste 0,5. Al momento que le resto 0,5, ya deja de ser entero. Si usted no quiere restarle 0,5, puede restarle cualquier valor decimal. Puede restarle 0,1. Y ya no es entero. Puede restarle 0,7. Y sigue o no con la característica de que ya no es entero. ok, ingeniero. Sí, Ahí está más claro, Esteban. sí. Entonces aquí me había sugerido que le reste 0,5, lo cual yo muy gustoso acepto la sugerencia. Ya, entonces. Una pregunta. Ajá. Pero analizándole en ese intervalo que es para la derecha, sumándole 0,5, si hubiese un intervalo en la mitad, sería M más 1. Ya, Así digamos que la podría tocar con longitud un de esa entero. de intervalos, que todavía no sabemos de qué longitud van a ser. Digamos que esta longitud es W. Como este es un valor entero, aquí ¿qué me queda? M más W menos 0,5. M es entero, W es entero, su suma es entero. Restado 0,5 dejó de ser entero. Y así para toditos los intervalos. ¿Sí estamos? Profe, Por favor, dígame. ¿y no va a coincidir con el extremo del otro intervalo del que le sigue? Ah, tal vez me faltó mencionar eso, de que aquí los intervalos deben ser de tal manera que donde termina uno, empieza otro, para que no queden huecos, porque si quedan huecos igualmente, hay el riesgo de que un dato pueda quedar en el hueco. Entonces va a ser que donde empieza uno, donde termina uno, perdón, empieza otro. Y así sucesivamente. Tampoco vamos a permitir aquí que se solapen, es decir, que se monte uno encima de otro, porque estarían repitiéndose valores de intervalos. Ya, ¿estamos hasta ahí, por favor? ¿Sí? sí. Ya, entonces para que la condición 3 se cumpla,
El extremo izquierdo del primer intervalo no puede ser entero. Por lo tanto, se puede tomar el valor m menos 0,5. De manera similar, idem, para el último intervalo, ese debe terminar en m más 0,5. Entonces, con esto de aquí, como tenemos en el dibujito, la longitud a cubrir con los intervalos es L mayúscula igual a M grande menos M chiquita más 1. El 1, repito, es el 0,5 de la izquierda y el 0,5 de la derecha. Es la longitud que vamos a cubrir los intervalos. Ahora, el número de intervalos que debe usarse vamos a construir lo vamos a anotar con R. Por experiencia, se sugiere que sean entre 7 y 13 el número de intervalos. Pueden ser 7 intervalos, 8 intervalos, 10, etc. Se sugiere que sea entre 7 y 13. Y ya vamos a ver cuál escogemos. Una vez que está escogido el número de intervalos, entonces vamos a ver de qué longitud debe ser cada uno. La longitud de cada intervalo será, vamos a llamarle con W a la longitud. ¿Cómo deberemos calcular la longitud? ¿Cómo calcularía? L sobre R. L sobre R. La longitud total dividido para el número de intervalos que vamos a trabajar. Supóngase que la longitud fuera 60. Desde donde empieza hasta donde termina. Hay 60 unidades. Y usted dice, yo quiero trabajar con 7 intervalos. Entonces sería 60 dividido para 7. ¿Cuánto da eso 60 dividido para 7? 8,57. Híjolete, no es entero. Y la longitud tiene que ser entera. Si quisiera trabajar con 8 intervalos, 7 punto algo, tampoco es entero. Para 9, tampoco. Solamente para 10 intervalos saldría longitud entera. Pero yo digo, 10 intervalos está mucho, yo quiero 7. Entonces yo digo, si quiero 7 intervalos, la longitud me da 8 punto algo. Si cojo de longitud 8, no me van a alcanzar para cubrir todo lo que requiero. Entonces aquí vamos a coger el entero inmediato superior. Esta notación que le acabo de poner es el entero inmediato superior del cociente. Esta notacióncita es el entero inmediato superior.
Entonces yo digo 7 intervalos, 60 dividido para 7, 8 punto algo. El entero inmediato superior, 9. Entonces cada intervalo sería de longitud 9. Son 7 intervalos, 9 por 7, 63. Y yo quería cubrir una longitud de 60. Entonces tengo ¿no? un exceso. Me están sobrando 3 unidades. Entonces, este exceso está dado por E igual a el verdadero valor que vamos a cubrir, W por R, 9 por 7, menos lo que queríamos cubrir. Supongamos entonces que el exceso aquí me sale 3. ¿Qué hago yo con ese exceso? ¿Qué debería hacer con ese exceso? Niña Alison, ¿me podría usted ayudar? ¿Qué hago con ese exceso? Tal Porque vez ya tengo yo los 7 repartir. intervalos. Y cada Tal vez intervalo de repartir en los 9. intervalos, en cada intervalo. ¿Cómo? Al inicio y uno al final. Repartir en cada intervalo. Pero ¿cómo repartiría 3 unidades en 7 intervalos? ¿Se En parte podría fracción, repartir entre el primero y el último intervalo? eso es mejor. Entonces, ese exceso se lo reparte o se lo asigna entre comillas, equitativamente entre el primero y último intervalo. El de equitativamente, entre comillas, es porque no siempre va a ser así. Por ejemplo, si el exceso fuese 2, digo, chévere, 1 al primero y 1 al último, no hay problema. Pero si el exceso es 3, no puedo repartir 1, 5, 1, 5, porque perdería lo de entero. Entonces ahí tengo que repartir 1 y 2. 1 al primero, 2 al último, o al revés, 2, 1. Entonces en ese sentido es que lo asignamos de manera equitativa. ¿Sí está claro? Pero entonces, ¿cómo calculamos la longitud para cada intervalo y el exceso? Entonces, hasta ahorita estamos tomando que los datos no coinciden, las longitudes son enteras, y ahora requerimos también que los puntos medios sean enteros. Para que el punto medio sea entero, es necesario que la longitud del intervalo sea impar. Entonces, como se requiere que la longitud sea impar, de los valores de R sugeridos, se eliminan las que tengan longitud par. Entonces, con eso garantizamos que el punto medio es entero. Entonces, con eso nosotros ya tenemos que estar cubiertas todas las condiciones, los requisitos. Pero podemos tener varias alternativas que sean válidas. Entonces, de entre las alternativas
válidas, es decir, las que tengan longitud impar, se puede elegir a la de menor exceso. Se puede elegir. Eso no es regla, es simplemente una sugerencia. Supongamos que hay una que tiene exceso 1. Yo puedo escoger ese valor, esa alternativa. Pero yo tengo otra alternativa en la que el exceso es 2. También podría hacerlo porque ahí repartiría 1 y 1, 1 al primer y último intervalo. Entonces esta parte sí lastimosamente queda a criterio personal. ¿Ya? Y entonces de esa manera es como vamos a construir nuestros intervalos. Entonces veamos unos 2 ejemplitos para que se vea que esta construcción es bastante simple. A ver, primer ejemplo. Para este método, recuerde que es solamente con base al más pequeño y al más grande de los datos. A ver, niña Alison, deme 2 valores. 5 y 17. ¿De acuerdo? Supongamos que el m chiquito vale 5 y el m grande vale 17. Y entonces, para estos datos, todos los demás datos se supone que son valores intermedios. Entonces, vamos a construir nuestro intervalo, nuestros intervalos. Entonces, empezamos por el valor de la longitud a cubrir con los intervalos. M grande menos m chiquita más 1. 17 menos 5 más 1, 13. Entonces ahora vamos a hacer una tablita para el número de intervalos. La experiencia nos dice que este número de intervalos podría ser entre 7 y 13. Entonces, ¿qué pasaría si es que escogemos 7 intervalos? Si eres igual a 7, W es el entero inmediato superior del cociente L sobre R. Entonces, 13 dividido para 7. 13 dividido para 7, 1 punto algo. No me interesa el algo. Es 1 punto algo. Entonces, al redondear al entero inmediato superior, 2. Y en este caso, el exceso, que es W por L menos, perdón, W por R menos L, 2 por 7 menos 13, 1. Exceso de 1. Para R igual a 8. Mismo procedimiento. 13 dividido para 8. 1 punto algo, el entero inmediato superior, 2. El exceso, 2 por 8 menos 13, 3. Etcétera, etcétera. Bueno, le voy a poner aquí de manera directa, estos valores podemos hacerlo en una tablita. Entonces aquí podríamos hacer en una tablita, perdón, tabla de alternativas. Entonces, R, W y E. Si tomo 7 intervalos, la longitud es 2, el exceso 1. 8 intervalos, la longitud 2, el exceso 3. 9 intervalos. ¿Cuál sería el valor de la longitud?
Ayuden. Joana, ¿me ayuda usted, por favor? Sería 2. 2. ¿Y el exceso? 6. 5. 9 por 2, 18. Menos 13, 5. Ahí estaría descrita todas las alternativas. Ahora, que ya tenemos las alternativas, para que el punto medio sea entero, la longitud debe ser impar. Entonces, aquí podemos observar que las primeras alternativas de estas no válidas. Por ser de longitud par. Entonces, entre todas las que nos sugirieron, la única que me quedaría sería tomar 13 intervalos, cada uno de longitud 1. No hay exceso, entonces no hay nada que repartir. Entonces, ahora sí, iríamos a la construcción. Profe, una pregunta. Ajá. A partir de que se divide para 9, ahí ya, o sea, no es menos de 1.5, igual se aproxima al 2. Sí, es el entero inmediato superior. Siempre. Por eso, pero es que a partir de 9 la respuesta es 1.4 y ahí el inmediato sería solo 1. El superior, el que está más arriba. A pesar de que sea menor que el 5, o sea, No se importa, es que aproxima no al estamos mismo. redondeando. Eso no es redondeo. Es tomar el entero inmediato superior, el, que es el siguiente entero, el que está más arriba. ¿Sí? Así sea 1.1. Así sea 1.1, exactamente. Ya, ok, gracias. Ya, entonces ahora vamos a la construcción del intervalo. Inicio del primer intervalo. ¿Dónde debe empezar el primer intervalo? En m-0,5. El valor de m era 5, entonces empieza en 4.5. Y con eso ya podemos construir el resto de intervalos. Entonces podemos construir una tablita en donde vaya el número de intervalo, el intervalo. Va a ser necesario también aquí el punto medio, porque recordemos lo que se dijo es que este punto medio va a ser el que representa a los datos del intervalo. Entonces, primer intervalo empieza en 4.5 y como son de longitud, entonces aquí no, cogemos 13 intervalos de longitud 1. Entonces va hasta 5.5. Segundo intervalo de 5.5 a 6.5. Y así sucesivamente hasta el intervalo número 13. El punto medio del primer intervalo es el 5, el otro es el 6, 7 y así sucesivamente. Entonces ahí estarían construidos los intervalos. ¿Alguna pregunta? Entonces aquí le pondré yo unos puntitos suspensivos, que eso debemos completar para todo el número de intervalos.
A ver, no sé si quieren, por ejemplo, ahora trabajar con datos que tengan parte decimal, que no necesariamente sean enteros. A ver, niña Lison, Profe, dígame. para ese caso en el cual no necesariamente sean enteros, entonces ahí deberíamos aplicar la primera suposición de Vamos a hacer el multiplicar. ejemplo. A ver, usted mismo, Esteban, díctame un valor de m chiquito. 2, Trabajemos con decimales. 2.6, 2, 6. El m grande. 21.3. De acuerdo. Muchas gracias, Esteban. Entonces, verá, aquí, por la forma como está dado el primero y último dato, podríamos asumir que todos los datos tienen una cifra decimal. Entonces, lo que primero hacemos es trabajar con datos enteros. Entonces, transformamos los datos a enteros. ¿Cómo lo transformamos a enteros? Multiplicando por 10 a todos los datos. Y entonces ahí yo voy a tener el más chiquito, se transformó en un m asterisco igual a 26. Y el más grande se transformó en 213. Y entonces ahí ya todos los datos van a ser enteros. Y entonces ahora sí, una vez que ya estamos con los datos enteros, procedemos a la construcción de los intervalos. Aquí le estoy llamando únicamente intervalos. Al inicio sí mencioné que se llaman intervalos de clase. Entonces el L va a ser aquí el M grande menos el M chiquito más 1. Alguien que sea con una calculadora, por favor, que me vaya ayudando. 188. Perdón, niña Melanie. 238. 188. No les escuché, se montaron las dos voces. 188, profe. 188. Ya, muy amable. Ya está el valor de L. Y entonces ahora vamos a ver las distintas alternativas. Y para eso lo vamos a hacer de manera directa, construir esta tablita, donde está el número de intervalos, la longitud que debería tener y el exceso que habría en cada caso. 7. Entonces vamos a hacer 188, voy a hacer aquí con la del teléfono. 188 dividido para 7, 26 puntos. Por favor. Perdón, ese 1 que le sumamos es porque elegimos, o sea, estamos trabajando con el 0,5 antes, ¿verdad? Ajá. Y si yo, por ejemplo, cogiera 0,03, en vez de 1 debería ponerle más 0,6. Exactamente. Ya, gracias. Profe, tengo una duda. Ya, entonces para el primer caso, 188 dividido para 7. 27. 26.8. El entero inmediato superior, 27. Exceso, 20. Perdón. Ya me equivoqué en algo. 188 dividido para 7. Está bien. Ahora, 27 por 7 menos 188. Hay un exceso de 1. Si tomamos 8 intervalos, 188 dividido para 8, 23.5, 24. Exceso, 24 por 8 menos 188, 4. 9 intervalos,
188 dividido para 9, 20.8, 21. Exceso, 21 por 9 menos 188, 1. 10 intervalos. 18.8, 19. Exceso, 2. Por favor, usted le completa los 3 que faltan. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Qué pasó? La parte de arriba usted había dicho que los valores de R en los valores de R sugeridos se eliminan los que tengan longitud par. A ver, perdón, no lo entendí muy bien. ¿Puede subir un poquito la...? Claro. ¿Aquí? Sí, ahí. De los valores de R sugeridos se eliminan los que tengan longitud par. Claro. ¿Por qué longitud par? Porque al momento que tiene longitud par, el punto medio no es entero. Pero no estamos trabajando con 0,5. Pero ahorita estamos, recuerda, al momento que ya Porque- les transformamos a los datos, ya estoy con lo que tengo, con lo que está simplemente en la pantalla. Porque en el Estamos con anterior- enteros. Es que en el anterior ejemplo teníamos la longitud de 2 y sí nos salieron enteros. Por eso es que me confundí un poco. No, es que verás, no me confunda la longitud entera con que la longitud sea par. Sí, es que la anterior, la longitud era 2 en el anterior ejemplo. Por eso, a todos eso, ese no me sirve. 7 intervalos no me sirve porque son de longitud par, 2. Trabajar con 8 intervalos no me sirve porque tiene longitud cada uno 2. Todos los primeros no me sirven. El único que me sirve es el de 13 intervalos porque ahí la longitud es impar. Ya, profe, ya la entendí, disculpe. Ya, no se me preocupe, está bien la pregunta. Entonces, aquí le completamos la tabla. Entonces, justamente lo que acabamos de conversar, los que son de longitud par, estos marchan. Este, por ejemplo, de aquí, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque la longitud es par. Entonces, todos los que son de longitud par, marchan. Chao, esos ya se eliminan. Y ahora, la última parte me dice, para ver con cuál nos quedamos, yo podría aquí trabajar con 7 intervalos, sí me sirve. Con 9 intervalos, sí me sirve. Trabajar con 10 intervalos, sí me sirve, etc. Todas estas son válidas, alternativas válidas. ¿Cuál escogemos? Entonces, un criterio me dice, podemos escoger la que tenga el menor exceso. Por ejemplo, por menor exceso, no sé por favor si alguien ya le completó la tabla. Y Profe, hay tengo alguna, una duda. La primera. O la ¿alguna tercera. de exceso cero? No hay. No hay, profe. No. Solo la primera y la Entonces, tercera. la de menor exceso es de exceso 1. Y aquí tengo un empate. 7 intervalos o 9 intervalos. En ambas tengo el exceso 1. ¿Cuál escoge? Entonces aquí sí podría ya venir una cuestión personal, decía. Si el número de datos fuese relativamente grande, de pronto convendría 9 intervalos. Pero si el número de datos no es muy grande, de pronto 7 intervalos es suficiente. Entonces aquí cojámosle 7 intervalos. Digamos que esta es la alternativa elegida. Cuando ya tenemos elegido qué alternativa vamos a tomar, vamos ahora a repartir el exceso. El exceso nos decía que debemos tratar de ser equitativos entre el primero y el último. Pero aquí no hay chance. Como el exceso solamente es de una unidad, o lo pongo al primero o lo pongo al último. Usted decide. ¿A cuál quiere ponerle? El primero. Ya. El exceso
asignemos al primer intervalo. Entonces, ahora sí vamos a construir los intervalos. Construyamos los intervalos. El primer intervalo debía empezar, ¿en dónde debía empezar el primer intervalo? En 25.5. Exactamente. ¿Para todos es claro esta parte, por favor? Era en el M menos 0,5. El M vale 26 menos 0,5, 25,5. Ahí es donde debía empezar. Por el exceso asignado, ahora debe empezar en 24,5. Entonces ahora sí vamos ya tenemos dónde empieza, el resto ya es simple. Entonces tendríamos el número de intervalo. Profe, ¿y el exceso no se le puede incluir al final? O sea, seguir empezando en 25,5. Sí, entonces, pero eso pues debíamos haber definido antes. ¿A dónde le asignábamos el exceso? Si el exceso de 1 le asignábamos al último intervalo, el primero debía empezar en 25,5. Como nada hay asignado, empieza en 25,5. Eso ya va a depender de cómo hagamos la asignación del exceso. ¿Sí estamos? Obviamente Profe, no lo que puedo usted añadir dice, si le asignábamos al último intervalo, el último intervalo debía terminar en 213.5. Si le hubiésemos asignado aquí el exceso, entonces debe terminar en 214.5. En el caso que estamos aquí escribiendo, debe terminar en 213.5. Ya. Entonces, recordemos que estamos aquí con 7 intervalos. Entonces va a ser 1, 2, 3, hasta 7. Dele completa. Aquí le voy a poner solo los primeros. Perdón. Entonces, el primer intervalo empieza en 24,5. ¿Por qué era Como eso, son profe? de longitud 27, entonces le sumamos el 27 que es su longitud, y entonces este debe terminar en 51,5. El segundo intervalo empieza en 51,5 y como es de longitud 27, le sumamos el 27 y termina en 78,5. Y así sucesivamente para el resto de intervalos. Por favor, complétele usted la tabla y va a ver que el último intervalo, en efecto, termina en 213.5. Para calcular el punto medio, sumamos los extremos y dividimos para 2. Entonces aquí tengo 76. Para el resto de puntos medios, puede hacer el mismo proceso. Sumar los extremos y dividir para 2. Pero como los intervalos eran de igual longitud, igual los puntos medios están a las mismas distancias. Entonces le voy sumando 27. Profe, le falta dividir para 2. En el primero, así. Sí, profe, es 38. 24,5 más 51.5 dividido para 2. Muchas gracias. Ese es 38.
Para el siguiente punto medio le sumo 27, 65, 92. Entonces ahí está construido la tabla de los intervalos, pero recuerde que esto es para los datos transformados. Entonces, si quiere, pongámosle aquí que esa es la tabla para los datos transformados. Profe, ¿por qué empezaba en 25.5? Porque el primer valor, el valor más chiquito, es a 26. Y a ese se le resta 0,5. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Por qué empieza desde el 7 en la columna R? Porque se sugiere que el número de intervalos, ¿dónde estás? Aquí. Se sugiere que el número de intervalos sea entre 7 y 13. Entonces analizamos de esas sugerencias, de esas alternativas. Ya. Ya, profe. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, sí está claro que esa tablita que acabamos de construir es para los datos transformados, cuando eran enteros. Pero nuestros datos originales tienen una cifra decimal. Entonces, regresamos a datos originales. Para los transformados multiplicamos por 10. Para los originales dividimos para 10. Entonces, ahora podríamos hacer tabla para los datos originales. El número el intervalo, el punto medio. Entonces, realizando el proceso inverso, dividiendo por 10, en los datos originales, el primer intervalo irá desde 2.45 a 5.15. El segundo intervalo irá desde 5.15 a 7.85. Tercer intervalo desde 7.85 hasta 10.55, etc. El primer punto medio es 3.8, 6.5, 9.2 y así sucesivamente. Entonces, igualmente aquí permanece la lógica. Si los datos tienen una cifra decimal, su representante, que es el punto medio, también tiene una cifra decimal. ¿De acuerdo, mis jóvenes? ¿Y se puede trabajar con un dato de una cifra y el otro de 2? No. Todos tienen que tener el mismo número de cifras. Si, por ejemplo, tiene entre todo el conjunto de datos, tienen una cifra y por ahí le apareció un dato con 2 cifras, o al dato con 2 cifras le pones solamente con una, redondeando, o a todos los datos le pone con 2 cifras. Pero debe guardar homogeneidad ahí, en los datos. Profe, una pregunta. Sí, dígame. El exceso ahí lo puedo distribuir equitativamente también, 0,505. ¿Cuál exceso? El exceso que nos salió en este ejercicio de 1. Sí. No podemos 0,505. Porque verá, supóngase que pudiéramos 0,505 al primero y al último. El primer intervalo debía empezar en 25,5. Si yo le asigno 0,5, entonces va a empezar en 25. Entonces ya va a tener extremos enteros.
Y eso es lo que estábamos evitando, que los extremos no sean enteros. Ya, listo, profe, gracias. Profe, una pregunta más. Si Claro, hubiéramos todo lo que quieras. usado los 10 intervalos, habríamos empezado desde 23.5. ¿En cuál? ¿En el ejercicio anterior? No, en este ejercicio. En este ejercicio, perdón. Entonces, ¿cuál era su pregunta? Si usábamos los 10 intervalos que tiene la longitud de 19, habríamos empezado desde 23.5. Ah, claro. Entonces, ya. El 10 intervalos también es una alternativa válida. El exceso 2, ahí sí repartimos 1-1. Uno al primero y uno al último. No sería dable que le pongamos 2 al primero y 0 al último. Ahí está siendo un mal repartidor. Pero si el exceso es 1, solo va para el de abajo. ¿Al primero o al último? Ah, ya, listo. O al primero o al último, usted decide. Profe, si el exceso es 3, 1, 5, 1, 5. No, 1, 2 o 2, 1. Todo vamos a repartir en términos de valores enteros. Profe, en el caso del 2, entonces, el un intervalo hubiera iniciado en 24.5 y el final hubiera terminado en 214.5. Correcto. A ver, vamos a hacer otro ejemplito. Profe, dígame usted. Lo que usted se refería a lo que deben tener mismos números decimales, es lo de M. A los datos, a todos los datos, todos. Y al punto medio. Todos los datos. Claro, si todos los datos tienen una cifra decimal, el punto medio también tendrá una cifra decimal. Eso no tiene nada que ver con los intervalos. No. Eso tiene que ver antes de construir. Para ver por cuánto le multiplicamos, dependiendo del número de cifras decimales. Entonces, por ejemplo, verá aquí en un ejemplito que está en el documento. Yo tengo el valor más chiquito, es en estos datos de aquí, en toda esta serie de datos, y yo he determinado que el más pequeño vale 14 y el más grande vale 98. La longitud a cubrir, el m grande menos el m chiquito más 1, 85. Entonces construimos la misma tablita de las alternativas, entre 7 y 13. Si yo tomara 7 intervalos, la longitud es 13 y el exceso vale 6. 8 intervalos, longitud 11, exceso 3. 9 intervalos, longitud 10, exceso 5. Esta, por ejemplo, es alternativa. Ya no va. Porque tiene longitud par. 11 intervalos tampoco podemos tomar. 2 intervalos tampoco. Entonces, las alternativas que quedan válidas, escogemos la de menor exceso. Entonces, la de menor exceso es la de exceso 3. Entonces, yo voy a tomar 8 intervalos, cada uno de longitud 11. Y el exceso 3 debo repartir entre el primero y el último. Puedo hacer 1, 2 o 2, 1. Entonces, el exceso 3 repartimos entre el primero y el último. En este caso, asigno 1 al primero y 2 al último. Como el menor valor era 14, el primer intervalo debía empezar en 13,5. Por el exceso asignado, ahora empieza en 12,5. Y construimos el resto de intervalos y los puntos medios. Veamos el siguiente ejemplito. A ver, para este ejemplo, por favor, hágale el cálculo. El valor más chiquito, m minúscula, es 78.7.
Y el más grande, 452.3. Entonces hágale por favor la construcción de los intervalos para estos datos. Épale. Y cuénteme qué le da de resultado. Entonces aquí en este ejercicio igualmente asumiríamos que los datos tienen una cifra decimal. Entonces, para construir los intervalos, primero los transformamos a enteros. Profe, todas las longitudes salen pares. ¿Perdón? ¿Qué es que le dio? Todas las longitudes pares. Todos los de longitud par. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay que hacer más. Que ninguna de esas alternativas, ninguna de esas sugerencias vale. ¿Qué haría usted ahí entonces en ese caso? Probar con otras longitudes. Exactamente. Perfecto. Si todas las alternativas sugeridas no son válidas, buscamos otras alternativas. Por ejemplo, 6 intervalos o 14 intervalos. Por ejemplo, hágale con 6 intervalos. Con 6 sí sale, profe. Con 6 sí sale. Con 14. También, profe. ¿Ya? Con 6 vale, con 14 vale. ¿Cuál escogería? El de menor En la de exceso. 6, en la de 6, ¿cuánto salió el exceso? Sale 1. 1. ¿Y en la de 14? También sale 1. Hay empate. Entonces podría escoger cualquiera de las dos, o 6 intervalos o 14. ¿Cuál tomaría usted? Dependiendo de la cantidad de datos que tengamos. Perfecto, perfecto. Si no son muchos datos, de pronto 6 intervalos sería suficiente. Pero si son muchos datos, tal vez 14 intervalos podrían ser los que se deban tomar.
¿Está claro entonces, por favor, de cómo se construyen estos intervalos? ¿O tenemos alguna inquietud? Profe, Dígame. ¿por qué es que se recomienda que el número de intervalos sea entre 7 y 13? ¿Por qué ese Eso número? más es por una cuestión de experticia. Porque cuando el número de intervalos está entre 7 y 13, la idea es, ya vamos a ver eso, lo que vamos a ver un poquito más adelante, es cuando nosotros hacemos la representación gráfica de lo que vamos a ver las frecuencias. Entonces, al tomar 7, 8, 10 intervalos, supóngase que me sale de esta forma la representación gráfica de las frecuencias. Entonces, cuando trabajamos con esta representación gráfica, yo puedo tratar de ajustar el perfil mediante una curvita. Entonces digo, ve, el perfil de este dibujito se parece o no al de una campana. Si yo podría tener otro histograma. Más o menos digamos que sea así. Igualmente, si yo ajusto el perfil de este dibujito, digo, ve, ese perfil se ajusta con una curvita que va disminuyendo rápidamente. ¿Con qué tipo de función sería la última, la que acabo de indicar aquí en el gráfico de la derecha? ¿Qué tipo de función cree que podría usar aquí? Una exponencial decreciente. En la de acá, como me salió en forma de campana, digo, ve, en forma de campana está bastante parecido. Entonces, cuando yo ya voy a hacer la inferencia estadística, digo, ve, estos datos parece ser que tienen una distribución normal. Los de acá, estos datos parece ser que tienen una distribución exponencial. Hago la prueba para ver que en efecto sea normal, es lo que se llama la prueba de normalidad. En el programa es lo que vimos en la última parte, las pruebas de bondad de ajuste. Entonces yo pruebo que en efecto sigue una distribución normal. Y si ya tiene una distribución normal, entonces ahora sí voy a hacer la inferencia usando esa información. ¿De dónde me salió que era normal? De haber hecho esta distribución con un número de intervalos entre 7 y 13. Si yo disminuyo el número de intervalos o aumento a un número muy grande, 15, 20 intervalos, entonces esta figura, esta forma, ya pierde validez. Es por esa razón, es cuestión más de experticia. No sé si con eso respondí su pregunta. Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, verá, una vez que nosotros ya sabemos determinar los intervalos de confianza, entonces en esa tablita vamos a completarle con lo que se llaman las frecuencias. En el caso anterior, lo que vimos en la clase anterior, habíamos visto la frecuencia del dato. Ahora vamos a ver la frecuencia del intervalo. Entonces, la frecuencia del intervalo. Esa es la diferencia aquí. La frecuencia del intervalo I lo vamos a llamar f de I. Y está dado por el número de datos que están en el intervalo I. Entonces realizamos un proceso de conteo en el intervalo. Similar, se calcula la frecuencia acumulada hasta el intervalo I. Es el número de datos que hay hasta el intervalo. Y lo mismo
para las frecuencias relativas. Entonces, con ello, que es un proceso de conteo, fácilmente se construye la tabla e igualmente esta tabla entonces puede tener una representación gráfica. Como es una parte bien sencillita, me voy a permitir presentarles lo que tengo en el documento. Mira, por ejemplo, nosotros ya hemos construido los intervalos. Las dos primeras columnas de lo que construimos, los intervalos y los puntos medios. Entonces ahora para construir las frecuencias vamos a hacer un proceso de conteo. Yo cojo el primer intervalo de 12.5 a 23.5. Me voy a los datos y en los datos cuento cuántos de ellos están en este intervalo. Entonces veamos, aquí era hasta 23.5. Entonces voy tachando hasta 23.5. Vamos tachando. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me ayudarán, por favor? Veo que no me voy saltando. Van 5, 6. Al lado del 21 hay un... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, creo que hay 14 datos. Al lado del Entonces, después de 21 haber hay hecho un este 18. conteo, en la tabla anoto. Por ahí me faltó alguno, 15 dice que hay. Sí, al lado del 21 está el 18. Oh, ¿dónde está lo que me falta? Casi al final. La antepenúltima fila, profe. Ahí está un 18. Al lado del 21 y un 18, pero en la penúltima fila. Última, penúltima. Aquí está ese 18. Muchas gracias. Si ven la facilidad que da cuando los datos están ordenados, no ocurre lo que me acaba de pasar. Si los datos están ordenados, facilito contar. Entonces conté en el primer intervalo 15 datos. Hago lo mismo en el segundo intervalo y 19, etcétera, etcétera. Para calcular la frecuencia acumulada, el mismo procedimiento. El primer valor se repite. Le sumo con el siguiente y me da el 34. 34 más 17, 51 y etcétera, etcétera. Igualmente aquí, el último dato de la frecuencia acumulada siempre debe ser el tamaño de la muestra. Para calcular las frecuencias relativas, dividimos el valor de las frecuencias para el tamaño de la muestra. Y con ello ya tenemos entonces la tabla de frecuencias. Cuando nosotros vamos a analizar la tabla de frecuencias, para los análisis posteriores que vamos a hacer, vamos aquí a considerar solamente del punto medio hacia la derecha. Al momento que dijimos que el punto medio es el que representa, yo digo que en el primer intervalo el punto medio es 18 y su frecuencia vale 15. Según esta tabla, yo solamente sé que en este primer intervalo hay 15 datos, pero ya no sé cuáles son. Lo anterior ya no tengo, la tablita anterior. Solo sé que hay 15 datos. Entonces equivaldría como que el 18 apareciese 15 veces. Esa es la idea de que sea su representante. Repito, en el primer intervalo sé que hay 15 datos, pero no sé cuáles son. Entonces, aquí lo que hacemos es
asumir que el 18 aparece 15 veces, como que el 18 tiene una frecuencia de valor 15. Entonces eso nos sirve para, repito, para lo que vamos a calcular posteriormente y para la representación gráfica. Cuando vamos a la representación gráfica, eso es algo muy simple. Cojo en el primer intervalo, que iba de 12,5 a 23,5. El punto medio y su frecuencia. El punto medio y su frecuencia. En cada uno de los intervalos. Entonces, este gráfico que le estoy poniendo aquí yo de puntos es lo que se llama la ojiva. Entonces, nosotros podemos representar mediante estos puntitos. La otra representación más usual es, en vez de representar solo con los puntos, les representamos con rectángulos. Un rectángulo que tiene la base, el intervalo de clase, y la altura, la frecuencia. El gráfico que está aquí en azul. La otra puede ser, es la misma frecuencia relativa. La otra puede ser lo que le puse aquí. Cojo los puntos medios, el intervalo está de aquí a acá. Cojo el punto medio y el valor de la frecuencia. El punto medio y la frecuencia. Aquí sí es permitido que podamos unir con segmentos de recta. Porque al momento que ya estamos trabajando con intervalos, automáticamente estaríamos tomando el caso de datos continuos. Porque los datos continuos trabajan en intervalos. Y el recíproco también. Si es intervalo, es dato continuo. Entonces aquí sí puedo yo unirlos con los segmentos de recta y para tener la línea poligonal. En algunos casos, yo por ejemplo también simplemente para cuestión estética, le cojo una liñita que va hasta acá abajo. Eso simplemente es solo cuestión estética. Para que quede un polígono cerrado. Entonces se le puede hacer uniéndole con los puntos medios. Entonces, cada una de estas de aquí podemos representar de tres formas. Solo los puntos y los segmentos de recta o los rectángulos. En el caso de las frecuencias acumuladas, el procedimiento es similar. Podemos representar con rectángulos, podemos representar con los puntos o con la línea poligonal. Eso es de aquí, el gráfico que usted ve aquí en la pantalla, el de los rectangulitos es el más utilizado. Estos son los que usted debe haber visto en publicaciones de periódicos, de revistas, de libros. Son los más utilizados. Estos son los que se llaman los histogramas. Entonces, esa es la representación para las frecuencias. Por favor, sobre esta parte, ¿alguna inquietud? Sí, profe. En la Dígame. parte de la tabla de frecuencias, quería ver cómo se calcula uno de los... En la parte de frecuencia absoluta, quería ver cómo se calcula la parte esa. ¿Cómo se calculan las frecuencias relativas absolutas? Súbale, por favor, para indicarle. Las absolutas es simplemente el Disculpe. conteo. Contar cuántos datos hay en el intervalo. Cojo Las el otras, intervalo está al lado. y la frecuencia. Ahora, cuando yo ya tengo la frecuencia absoluta, puedo calcular la frecuencia acumulada. La acumulada le calculamos similar a lo que hicimos antes. El primer valor es el mismo y vamos acumulando. 15 más 19, 34. 34 más 17, 51, etc. Ahora, para las frecuencias relativas es el mismo concepto. Dividimos la frecuencia para el tamaño de muestra. El tamaño de muestra es 150. 15 para 150, 0,1. 19 dividido para 150, 126.
Y lo mismo para las frecuencias acumuladas relativas. Ya, profe, muchas gracias. Repito, los conceptos no van cambiando, se van manteniendo. Entonces, una vez que ya tenemos la tablita de frecuencias, ahora sí, cuando ya tenemos presentado a los datos a través de esta tabla de frecuencias, sea para datos individuales o sea para datos agrupados, lo que vamos a hacer es analizarlos, describirlos para ver qué es lo que está pasando en la muestra. Entonces aquí en el documento, después de eso, es lo que hicimos el último ejercicio, de ver que ninguna de esas alternativas era válida, todas eran de longitud par. Entonces hay que analizar otras posibilidades, otras alternativas. 6, 5, 14, 5, etc. Entonces entre 6 y 14 había empate por exceso mínimo. ¿Cuál escogía? Dependerá del tamaño de la muestra. Entonces aquí dice, las dos alternativas tienen las mismas características. Para decidirse por una de las dos es conveniente analizar el número de datos de la muestra. Si ese número es relativamente grande, es conveniente utilizar más intervalos. Y si el tamaño es relativamente pequeño, es conveniente utilizar menos intervalos. Entonces igual, por ejemplo, supongamos que la muestra es pequeña, cogería 6 intervalos, les construimos, pero esto sería para los datos transformados. Entonces, para los datos originales, ahora le dividimos por 10. Hacemos el proceso inverso. Y hasta los intervalos. Y una vez ahora sí que ya tenemos intervalos, completaríamos la tabla contando el valor de las frecuencias. Por favor, le revisan lo que tenemos aquí en el documento, que es otra forma de presentar los datos, que son el diagrama de tallos y hojas. También está por aquí el otro diagrama, que es el de tela de araña. Son valores que a veces se utilizan, gráficos que se utilizan, entonces eso por favor se molesta en revisar. Como digo, la representación gráfica más utilizada son los histogramas. Entonces el lunes, la clase próxima, vamos a hacer algunos ejercicios que tomaremos del deber número 1. En el deber número 1, aparentemente es un deber un poquito largo, no es cierto, es pura, ¿cómo se llama? Redacción nada más. De aquí vamos a elegir algunos ejercicios para resolver en clase. Por ejemplo, el ejercicio 16. Yo tengo una tablita en donde están los intervalos, las frecuencias, y me pide completar la tabla. ¿Cómo vamos a completar? Solamente con la cuestión conceptual, con las definiciones que hemos visto, nada más. Entonces eso lo vamos a dejar para el día lunes. Por hoy, nada más. ¿Alguna inquietud, por favor? Profe, una pregunta. Los documentos de Word que usted hace, ¿tenemos nosotros acceso en el aula virtual? Los documentos están dentro del aula virtual de teoría. En la primera partecita donde dice link a las clases dictadas. Ya, profe, gracias. Directamente le direcciona a una carpetita que está en la nube. Está dado por fecha y materia. Entonces ahí está el documento de Word que voy escribiendo. También se puede acceder directamente desde la aplicación del OneDrive, en compartidos, ahí está. Ya, lo que sí les voy a pedir, por favor, que cuando ingresen, no modifiquen los documentos. Consulten, de todas maneras puede descargarles, pero no les modifiquen en el OneDrive. Listo, niños, entonces, buen provecho. Pórtense bien, sean felices y nos vemos más tardecito con algunos compañeros. Gracias, profe. Hasta luego.